Buenos días, muchachos. El día de hoy pues les vamos a hablar de los productos notables. Pero antes de ello, una frase que nos va a abrir un poco más la cabeza. Solo una cosa convierte en imposible un sueño, el miedo a fracasar. Lo dijo Paulo Coelho. Entonces, con esta frase iniciaremos el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablarles de productos notables. ¿Quién les presenta? Su profesor Felipe Calle y el otro profesor Sebastián Olano. Listo, entonces, ¿qué son los productos notables? Listo, entonces lo vamos a desglosar en dos palabras. Producto. ¿Qué será producto? Pues en matemáticas el producto va relacionado a la palabra multiplicación. ¿Listo? Entonces siempre que encontremos el producto de tal cosa, ¿qué lo vamos a hacer? A la multiplicación. Listo. Ahora viene la palabra notable. ¿Qué será notable? Pues es algo que nos llama la atención, nos cautiva, nos atrapa. Eso es. Entonces, productos notables. Listo. Ahora sí, una definición matemática es. Entonces van a ser ciertos casos de la multiplicación por ser productos entre polinomios que presentan irregularidades permiten encontrar el resultado sin realizar todas las operaciones propias de una multiplicación. ¿Sí? Este es un producto notable. Ahora vamos a empezar con nuestro primer producto notable. Va a ser el cuadrado de la suma de dos cantidades. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el cuadrado de la suma? Cuando tenemos dos cantidades, A y B, que las vamos a llamar así, cuya suma está elevada al cuadrado, lo que realmente se pide es que se multiplique la suma por sí misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá tenemos nuestras dos cantidades, ¿cierto? A y B están al cuadrado. ¿Qué es lo que nos piden? Que se multipliquen por sí misma. Entonces, esto va a ser igual a más B por un A más B, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? A más B por A más B. Aplicando la propiedad distributiva, ¿qué se hace? Entonces vamos a tener A por A. Entonces, eso es igual a A por A, ¿cierto? Después vamos a tener A por B. Pero como antes teníamos un signo más, anteponemos un signo más. Listo, que sí. B por A. Por el signo más, anteponemos un más. Entonces, B por A y A por B es lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? B por B. Ahora, esto va a ser A por A es A cuadrado, más A por B, más BA, que es lo mismo que tener AB, entonces va a ser 2AB, más B al cuadrado. Listo, esto es el cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahora, viene una regla del cuadrado de la suma de dos cantidades. Es un poco más rápido para aquellos estudiantes que son ágiles, ¿sí? Entonces, dice, el cuadrado de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más dos veces la primera por la segunda cantidad, más el cuadrado de la segunda cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener nuestro cuadrado de la suma a más b, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que va a ser el primer cuadrado, entonces va a ser a al cuadrado más 2a por b más b cuadrada, b elevado a la 2. Entonces sería a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ahora, el ejemplo tenemos x más 9 al cuadrado. Por favor, vayan copiando el ejercicio en su cuaderno, porque es muy importante estos ejercicios. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Va a ser el primero al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. Más, ¿qué nos dice? Recordemos, la primera cantidad por la segunda cantidad por 2, ¿cierto? Entonces va a ser 2 por x por 9 más la segunda cantidad al cuadrado. Nuestra segunda cantidad es 9. Va a ser 9 al cuadrado. Desarrollamos los exponentes. Entonces va a ser x cuadrado más, multiplicamos 2 por 9, 18. Y como tenemos una variable llamada x, entonces va a ser 18x más 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. A continuación, habla el profesor Sebastián. Continuando con la explicación del profe Felipe Calle, vamos a hablar de otro producto notable que es el cuadrado de la resta de dos cantidades.
Tenemos dos cantidades A y B, cuya resta está elevado al cuadrado. Lo que realmente nosotros de una vez hacemos es mirar esa resta de esas dos cantidades elevado al cuadrado como una base, ¿sí? Con una potencia. Entonces, la base con un exponente 2, entonces eso nos quiere indicar que vamos a multiplicar dos veces la misma base. Eso es lo que normalmente hacemos, lo que siempre se realiza. A partir de eso vamos a realizar la propiedad distributiva, ¿sí? Que vamos a distribuir cada factor con el otro de acuerdo a la operación. Tenemos que el primero sería A por A más A por menos B más menos B por A más menos B por menos B. Aquí tenemos que tener algo claro, que el producto de un número negativo, el producto de un número negativo nos va a dar un número o una cantidad positiva. Eso tenemos que tener en claro eso. Nos quedaría A por A, que haría al cuadrado, menos 2AB, nos queda A por menos B. Eso nos quedaría menos AB. Y menos B por A nos queda menos B por A. Pero ¿qué pasa? Acá cumple una propiedad que es la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el resultado. Y como estamos hablando de un producto agrupado con una suma, entonces no va a cambiar el orden de los factores, no va a alterar el resultado. Y nos quedaría menos 2A por B, más B al cuadrado. Ahora vamos a pasar a la regla del cuadrado de la resta de dos cantidades que se nos facilita el procedimiento, que nos dice que el cuadrado de la suma, aquí vamos a revisar lo que hicimos anteriormente y se van a dar cuenta que es el mismo procedimiento. Ustedes pueden hacerlo el paso anterior o este paso, el que se le facilite. Entonces, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos dos veces la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que el cuadrado de la suma de dos cantidades ¿qué? Es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos dos veces la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Vamos a realizar un ejemplo. X menos 4 al cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice la regla? La primera cantidad al cuadrado sería X al cuadrado. Menos dos veces la primera cantidad por la segunda. Dos veces X por 4. Más la segunda al cuadrado. Nos quedaría X al cuadrado menos 8X más 16. Van a realizar el siguiente ejercicio para comprobar si entendieron. Listo. Vamos a tener X menos 6 al cuadrado. Ustedes deciden si lo hacen con el paso antes de la regla o con la regla. O en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a descubrir el resultado de ese ejercicio. Entonces nos queda que el primer término al cuadrado de x al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo sería menos 12x más el segundo al cuadrado sería 36. Ahora vamos a pasar a otro producto notable que es la diferencia de cuadrados. Cuando nos hablan de diferencia de cuadrados, siempre es igual al producto de la suma por la diferencia de sus bases. Siempre mantienen la misma base, pero ya es suma por la diferencia de esas bases. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la diferencia del cuadrado? Listo, ahí tenemos la diferencia del cuadrado. ¿Qué hacemos nosotros? Nos queda que ¿qué? Que eso es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Pero ¿qué realizamos? Hacemos el paso anterior. ¿Qué? Distribuimos. Entonces a por a, nos queda a por a.
más A por B más, menos B por A y más B por, por menos B. Y si nos damos cuenta de ese resultado nos queda que A al cuadrado más AB menos AB menos B al cuadrado. Eso quiere decir, eso quiere decir, eso quiere decir que hay términos semejantes que se nos van a cancelar. Y nos va a quedar A al cuadrado menos B al cuadrado. Y esa es la estructura de la diferencia de cuadrados. Listo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer este siguiente ejemplo. Entonces tenemos la misma base, solo que una es suma y la otra es diferencia. ¿Qué nos dice? Que el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Pero qué significa ese primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado? Nos quedaría que 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Y x al cuadrado es x por x. X al cuadrado es 8 por 8, 64. Y x al cuadrado ya queda x al cuadrado. Entonces nos queda 64 menos x al cuadrado. Listo, van a hacer el siguiente ejercicio. En 10, le voy a dar 10 segundos para que lo realice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. ¿Qué dijimos? El primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría que x al cuadrado menos 49. Y hasta aquí finalizamos los productos notables. Hablamos de 3 productos notables esenciales, que es suma, cuadrado de la suma de dos cantidades, diferencia de el cuadrado de la diferencia de dos cantidades y diferencia de cuadrados. Y hasta aquí ya finalizamos nuestra sección.